Buenas tardes, amigos de Convicción Jurídica. El licenciado José Luis Jorge Chávez tiene el gusto de recibirlos, amigos y colegas, un programa más. Hoy tenemos el gusto de estar con un autor muy importante, tiene varias obras, un abogado destacado y que tuve el gusto de conocerlo hace apenas un mes, aproximadamente la Cámara de Diputados. Se hizo un foro muy importante bajo la situación de la coordinación de la diputada María Teresa Amaru. Y en ese foro que fue de feminicidios, parte de que se hubiera ese interés por la diputada fue porque leyó el libro de nuestro invitado. Sin ir más, les voy a dar su nombre, es el maestro Gabriel Vicente Farfán Rivera, que tengo aquí el gusto, lo estamos viendo ahí, estamos en la cámara, que andamos con varias cámaras, pero aquí estamos presentes. Sí, les doy su preparación académica. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una maestría en Ciencias Penales por el Centro Universitario Grupo Sol, Universidad Inteligente. Está por recibir una titulación. En su experiencia laboral fue técnico judicial en el Tribunal Superior de Justicia, secretario agente del Ministerio Público, coordinador de agentes del Ministerio Público, encargado del despacho de la Subdirección de Control de Procesos en Nezahualcóyotl, jefe del departamento adscrito a la Subdirección de Averiguaciones Previas, jefe del departamento adscrito a la Fiscalía de Homicidios Dolosos en contra de mujeres y asesor en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. También fue subdirector de apoyos a fiscalías, subdirector en control de procesos y amparos, encargado del despacho de la Dirección del Control de Procesos y Amparos en la Procuraduría General de la República. Es director de resoluciones, fue también director de resoluciones en la Procuraduría Federal también del Consumidor, y hoy es abogado postulante y aparte pues un destacado escritor. Y de entrada aquí tenemos algunas de sus obras, estaremos platicando de ellas, pero en esta ocasión el libro que provocó, les decía, la Cámara de Diputados que se hiciera ese evento, ese foro sobre feminicidio que llamó el interés de la diputada, fue uno de ellos, el juez de la víctima por su dignificación y reparación del daño, como le decía, del maestro Gabriel Vicente Farfán Rivera. Viendo un poco de su currículum, lo primero que veo en esta situación de protección a la mujer, que es un tema que nos duele mucho. ¿Por qué la inclinación, aunque yo le escribiera este libro? ¿Qué lo movió a escribirlo? Buenas tardes, José Luis. Agradezco la invitación, agradezco al público, agradezco el espacio que me estás dando. Un gusto. Como hacías referencia, tuve la oportunidad de trabajar en diferentes instituciones y en la inquietud por hacer este libro es por todas las cuestiones que he visto, que es el maltrato sistemático y reiterado de la mujer. Desgraciadamente en mi vida laboral y profesional he visto que la mujer ha sufrido día a día y nadie le hace caso. Los juzgados, las agencias del Ministerio Público, pues yo creo que no les importa tanto lo que sufre una mujer. Y la inquietud de hacer este libro es para hacer una protección y dignificarlas, aún después de la muerte de algunas personas. Este libro me surge porque no hay nadie que proteja a las víctimas en los delitos, y más a las mujeres que son tan vulnerables. Este libro, mi querido José Luis, se apoya principalmente en tres ideas fundamentales, que es una caja resarcitoria para el pago a la reparación del daño a las víctimas de los delitos, una casa de la víctima, y quien va a manejar esto va a ser un juez de la víctima, exclusivamente para la reparación del daño y protección a las víctimas en el delito. Esas son tres de las ideas principales que vamos a desarrollar. Y me decías, bueno, ves las víctimas, y dentro de estas víctimas, aparte de las mujeres, ves otros grupos vulnerables, claro, ¿no? Toda tu experiencia que tú has manejado. Bueno, hay muchas personas que han sufrido lesiones, que han sufrido agravios y que nadie les ha hecho caso. Los niños maltratados, los niños que han sido asesinados por sus padrastros, por sus padres biológicos, la gente que ha sido violada, que ha sido secuestrada, la trata de personas. Todo esto lo manejo en esta obra, en la cual pues yo creo que hago unas propuestas viables, en las cuales ojalá que tenga el eco suficiente
para que nuestros legisladores la tomen en consideración y que realmente se apoye a las víctimas en los delitos. En el orden que llevas en el contenido del libro, en victimología, que es lo que estamos tratando, hablas de tipologías, luego te vas a la víctima ya en sí, y Leo, me llama la atención que dice aquí víctima sin crimen. ¿Y puedes platicar un poco del concepto de eso? Mira, hay muchas víctimas que no existe una legislación, un crimen. Te hacía referencia muchas veces cuando vamos a alguna institución, pasamos largas horas sin que nos atiendan y somos víctimas de los crímenes de negligencia por parte de las instituciones, y eso no se encuentra legislado. Lo que pasa en los hospitales puede ser que llegan muchas y cosas, cuántas ¿no? personas han muerto porque no son atendidos, y eso no lo prevé la ley. Ahí es donde debemos de tener mucho cuidado en realmente proteger a todas estas víctimas y que se legisle, porque no hay ninguna ley que prevenga estas situaciones. Sí, y ahí hablas de victimización también en esa parte, claro, que es cuando se empieza a victimizar, que aparte de que lo que le sucedió, pues no tienen acceso a la justicia, no tienen acceso al apoyo, ¿no? Mira, la victimización se da cuando hay una víctima y es victimizada por las propias autoridades. Muchas veces una víctima denuncia, vamos a poner un delito de violación. Le toman las declaraciones, le toman todo lo necesario para acreditar el delito que se le cometió, pero además, pues todo la problemática que causa el estar yendo a los juzgados, el estar yendo al Ministerio Público, todo eso la están victimizando y además no le hacen caso. Ahí es cuando nuevamente es otra vez violentada y por las propias autoridades. En esa situación de la reparación del daño, primero, bueno, quisiera comentar algo sobre un concepto de la responsabilidad, ¿no? Que es la obligación moral o legal de aceptar la consecuencia de un hecho, el cual puede ser doloso o culposo. En esas situaciones, nada más para nuestro público que nos escuche, no es experto, hablábamos que la reparación del daño se puede dar en dos conceptos, la pena pública y la responsabilidad civil. En la pena pública es en la que tú desarrollas esta es cuando un juez condena la reparación del daño, pero la reparación del daño, muchas veces las víctimas ven la reparación del daño hasta que recae una sentencia condenatoria y ejecutoriada y pasa todo un proceso penal, todo un martirio. Ahí es como también vuelven a ser victimizadas las víctimas. ¿Cuándo alcanza la reparación del daño una víctima? Vuelvo a repetir, hasta que recae una sentencia condenatoria ejecutoriada, pero además, aún, y tú lo sabes, lo sabe el público, para reclamar esa reparación del daño hay que irse por la vía civil y la víctima necesariamente tiene que contratar un abogado para que demande por la vía civil que se le haga la reparación del daño. Y eso, pues bueno, yo estoy proponiendo que en la caja resarcitoria para la reparación del daño, cuando sufra una lesión, un agravio a las víctimas, esa caja resarcitoria de inmediato acuda en apoyo a las víctimas en el delito. ¿Cómo se va a alimentar esa caja resarcitoria de la reparación del daño? Se va a alimentar del 50% de los intereses que generen todas las cuestiones penales, todos los intereses, como son la reparación del daño, las sanciones pecuniarias, la multa, la conmutación, todo lo que se les confisca al delincuente. Y eso va a pasar a la caja resarcitoria. Y un porcentaje va a apoyar la federación, un porcentaje la iniciativa privada, y vamos a poner a trabajar a los sentenciados, que los sentenciados trabajen dentro de los penales, y ese producto del trabajo, lo que ganen, sea una parte para la reparación del daño a las víctimas, que ese dinero que ganen los sentenciados, pues pase a ser una parte para la reparación del daño. Es que tocas un punto importante, ¿no? En ese sentido, ¿no? Cómo se va a restablecer ese daño. Pero antes de irme para allá, quisiera dar que, bueno, en lo que es nuestro marco constitucional, claro, empezando por nuestra constitución política, ustedes lo pueden identificar, que es en el 20, es en el artículo 20, en la fracción aquí lo tengo, sí, aquí está
Apartado, sí, es el apartado B, la fracción tercera dice: reparación del daño. Que se repare el daño en los casos en que sea procedente. El Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño sin menoscabo de que la víctima o ofendido pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. Esto nos va llevando de ahí, ya en el marco constitucional, ya lo tenemos aquí en el 20, y en el artículo 17, para que funcionen los mecanismos, por ser mecanismos alternativos, también te dice que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requiera supervisión judicial. De aquí ya nos va llevando y nos vamos llevando otras leyes para irnos introduciendo, porque, por decir, esto en materia, las diversas materias jurídicas que manejamos, esto puede presentarse penal, civil, inclusive la parte administrativa. Es un recurso administrativo. Ahorita vamos a desarrollar por ahí, y quisiera que nos aunaras un poco más en el sentido de qué tiene que ser la víctima. Ahorita actualmente sabemos que hay un fondo, pero ese fondo es muy difícil de llegar. Sí, demasiado. Sí, esa es una problemática. Sí. Tú lo que nos estás planteando, y son buenas ideas, de que se incremente ese fondo y que sea de un acceso más factible, porque también se vuelve una victimización. Ajá. Que intentes llegar a ese fondo y no puedas llegar. Te dicen, hay un fondo, pero no llega. Primero, perdón, que te... No, está bien así. Miren, acabas de hacer referencia al 20 constitucional en su apartado B, efectivamente, pero ¿qué te dice el artículo 20 constitucional? Que se condenará a la reparación del daño, pero siempre y cuando la víctima acredite dentro del proceso los gastos que derogó, y va a recaerlas en una sentencia condenatoria. ¿Para cuánto les gusta un proceso penal? ¿Un año? Y si, por ejemplo, ahorita la víctima necesita algún aparato, o murió la víctima, y los familiares, ¿qué hacen para solventar en ese momento ese gasto? No lo hay hasta que recae una sentencia, y aún así hay que reclamarla. La caja resarcitoria, en ese momento, las víctimas podrán solicitar del juez de la víctima se les permita o se les conceda los beneficios de la caja resarcitoria, para que en ese momento el Estado, como garante, proteja a esas víctimas y les ayude a la reparación del daño en ese momento que lo están necesitando. Y ahí entra el otro tema del eje que teníamos de la casa de la víctima. Es correcto. O sea, porque también, por decir, si vamos a poner un ejemplo, ¿no? Fue el esposo, fue el que se encargaba de la mantención, fue el que se queda la esposa con hijos sin recursos. ¿Qué hace? O en otra situación que también está en estado de riesgo, ¿no? No sabemos que haya sido el delito, pero el que queda vivo queda en un estado de riesgo. ¿Qué hace? ¿Quién le da protección? Tú sugieres, aquí tienes un eje que es la casa de la víctima. ¿Cómo la ves? ¿Cómo funcionaría dentro de tu propuesta? Ajá. La casa de la víctima es para que las víctimas o las posibles víctimas estén en inminente peligro, puedan refugiarse en esa casa de la víctima, previa autorización del juez de la víctima, para ver si califican y entran en esa casa de la víctima. Te voy a poner un ejemplo. Fíjense, en unas lesiones acuden las víctimas a las agencias del Ministerio Público y pasan largas horas esperando que sean atendidas, porque el marido en la mañana la golpeó, y ya van varias ocasiones que lo hace, acude ante el Ministerio Público y la mandan a una silla desvencijada y le dicen, espérese, ahí vamos a ver si a qué horas la atendemos. Una vez que la atienden, la pasan con el médico legista. El médico legista, ¿a qué hora le pasó esto? O sea, a las 8 de la mañana. La van atendiendo a 1 o 2 de la tarde, y a esa hora pues ya no tiene ninguna huella, fueron cachetadas o cualquier cosa. El médico legista la regresa con el servidor público y dice, mire señora, pues nada más viene a quitarnos el tiempo, aquí no tiene absolutamente nada, mejor váyase y reconcíliese con su esposo. Desgraciadamente regresa al lugar agresor, al hogar agresor, y el marido, por alguna situación, se entera que lo fue a denunciar, y ¿qué creen? Ya no vamos a manejar unas lesiones, vamos a manejar un feminicidio. Por eso el juez de la víctima, cuando vea que existe peligro para este tipo de personas, para la protección a las mujeres, para prevenir tanto feminicidio, le va a decir,
estás en inminente peligro tú y tus hijos. Y de inmediato se le va a autorizar el ingreso a la casa de la víctima. En la casa de la víctima va a contar con médicos legistas, con psicólogos, con abogados y trabajo social, para que ahí sea atendida a la víctima. Es un trabajo muy arduo que hice, pero precisamente pensando en las víctimas. Así, igual no vamos a terminar totalmente con los feminicidios, pero sí los vamos a cometer con eficacia. ¿Cómo se van a dar a la casa de la víctima? ¿Cómo se van a obtener los inmuebles? Existen muchos inmuebles que se le han quitado a la delincuencia organizada, a toda la gente que ha delinquido. Bueno, vamos a ponernos Durazo, ¿cuántos inmuebles se le quitaron? ¿Y dónde está tanto inmueble? Tanto aquí como en el extranjero. Entonces, esos inmuebles, de hecho, pierden su valor, se deterioran porque no se utilizan, y algo que pudo haber sido económicamente pudo haber aportado mucho más, están en el olvido, desaprovechados. Y esos inmuebles pueden arreglarse y pueden ser adecuados para que sea atendida a las víctimas, sean refugiadas ahí las víctimas, y así no corran gran peligro de ser lastimadas o de perder la vida. O sea, dinero hay, ¿no? Porque también tú dices las casas, pero a veces también es dinero, ¿no? Encuentran cantidades muy fuertes de dinero, como alguna vez recuerdo un caso de un chino ahí que había ahí está. Cantidad de dinero. Vemos que decomisan automóviles, oro, armas, muchas cosas. Entonces, ¿dónde quedan sus recursos? Canalizarlos mejor. Yo estoy proponiendo que en el libro, que se maneje la ley de extinción de dominio, pero dentro del proceso, que de inmediato el Ministerio Público, cuando vea delitos, por ejemplo, trata de personas, que incaute los inmuebles, y de inmediato promueva la ley de extinción de dominio y pase esos inmuebles a la casa de las víctimas. En la casa de las víctimas, yo decía, va a haber médicos legistas. Tú sabes, como abogado, mucha gente sabe, cuando una mujer o alguien acude al Ministerio Público, hay un médico legista en toda la centro de justicia. Si suerte tienes. Y si tienes suerte, efectivamente. Sí, y pasan horas o te dicen, véngase mañana o pasado mañana. O váyase a tal lado a ver si le encuentran en otro lado. Y así siguen victimizando a la víctima. En la casa de la víctima va a haber un médico legista que va a estar autorizado y va a tener validez su certificado para que sea agregado a la carpeta de investigación. Y especializado, ¿no? Sí, claro. Porque ahorita llegas, muchos que nos estén escuchando dirán, pues es que eso ya existe, ¿qué es lo nuevo? No, lo nuevo es que a veces no los hay, que no cuentan con esa especialidad real para cada caso concreto. Son niños, son mujeres violadas, exacto. No se puede tratar a todos como si fueran igual, ¿no? Porque debe de estar también los psicólogos especialistas. Así es. Y tú lo que pides es que esté centralizado para que ya no tenga que sufrir, que se le dé todo el apoyo, seguridad y el apoyo que requiere en todas esas partes. Es correcto. Fíjense, decíamos, tocaste un punto muy importante. Cuando una mujer violada llega al médico legista, pues vuelve a ser violada. ¿Por qué? Porque los médicos legistas muchas veces pues hacen algunas cosas que vuelven a no son éticas, no son éticos, pero además pues a veces están ahí los compañeros del Ministerio Público o los mismos agentes viendo lo que se le hace a las víctimas. O sea, no es posible que vulneren el pudor de una mujer. Ahí se necesita dignificar a las víctimas. ¿Por qué no darles el valor que se merecen? ¿Por qué tanto maltrato a las víctimas? Todos podemos ser víctimas. En el punto que dices, me parece estupenda la idea, pero el primer punto a donde tienen que llegar es al MP. Y ahí tendríamos que poner los ojos, que eso tiene que cambiar, debe de haber una supervisión real, debe de haber un lugar en donde se puedan quejar y sea real. Yo inclusive en algún momento decía, así como lo hacen para la oralidad, pues hay que tener cámaras también en las fiscalías, ¿por qué no? Sí. Y cuando estén tomando denuncia y todo, para que no se den ese tipo de cosas y que pueda decir, oye, aquí no hay un médico, viene estas circunstancias, no quieren recibir, sí. Porque lo que tú dices, pero el primer punto que tiene que llegar de contacto tiene que ser con el MP. Sí. Tenemos que sanear ahí para después poderlo llevar a... Mira, yo lo digo en mi trabajo y sin el ánimo de ponerme a pelear con ninguna institución. Las comisiones de derechos humanos están muy atentas a que no se le transgradan los derechos a los incriminados. Pero cuando va
las comisiones de derechos humanos y le dicen a las víctimas que están ahí sufriendo, ¿estás bien? ¿Ya te atendieron? O una palmadita te va a ir bien. Pero cuidado con que le transgredas los derechos a un detenido. Les dan mayor prioridad a un incriminado que a las propias víctimas. Yo propongo en mi libro que exista un módulo de derechos humanos atendiendo en toda agencia del Ministerio Público, que exista un módulo de derechos humanos para que, en primer lugar, la víctima es la más importante. Y de ahí que todo servidor público le dé el derecho y la dignidad. El punto que dices me parece fabuloso, porque debe de ser alguien externo, no puede ser que se estén vigilando ellos mismos, porque obviamente si estás con el mismo jefe, ¿cómo vas a reportar a tu compañero? Pero para nada. Sí, y está actuando en esta parte, están actuando tarde, porque ya cuando llegue, debe ser preventivo, no que llegue nada más hacia la queja. Debe de ser preventivo. Y que luego ellos extiendan una recomendación o un reporte que siguen creciendo nuestros reportes. Se va el sueño de los... Sí, inclusive en este cambio que tuvimos no porque no estuvieran firmados, pero no se seguían así, pero con las reformas, los tratados internacionales y el derecho pro persona, los derechos humanos, tomaron un auge, que tenemos recomendaciones internacionales que nos dicen, oye, México, estás violando esto y sigues violando ese tipo de cosas. Sí lo voy a atender, vienen las recomendaciones de allá y de aquí no, pero tenemos que hacer cosas efectivas. Lo que tú comentas de tener gente de derechos humanos ahí viendo lo que está sucediendo y poder acercarse también con la víctima y decirle, oye, no estás haciendo tu trabajo, o reportarlo. A lo mejor ellos no pueden ejercer una autoridad, pero sí pueden reportárselo al jefe de los que están ahí, al que es la autoridad ahí, y otro que esté arriba para que no lo estén protegiendo, el que está en el titular del MP, alguien más arriba, decirle, está pasando eso, y aquí están las cámaras, aquí está esto. Entonces eliminaríamos impunidad, sí, funcionaría más nuestro debido proceso. Sí, la justicia. Sí. Fíjense, yo siempre que doy alguna conferencia con alguno de mis libros, yo les digo, todos se preocupan por el incriminado. ¿Ustedes recuerdan la Mataviejitas? Le dieron un foro, le dieron luces, le dieron micrófonos. Tan es así que todos nos enteramos que se casó. ¿Y quién se enteró? De los familiares de las víctimas, de las viejitas, de sus nietos, de sus hermanas, de sus familiares. Alguien fue a decirles, oye, ya aliviaste ese dolor que tienes, ese duelo ya lo superaste. Nadie. Nos preocupamos por el detenido que está dentro del centro penitenciario y decimos, oye, es injusto que lo dejen sin comer, que lo dejen Pero es cierto. Pero ¿alguien se ha preocupado por ir a ver a las víctimas? Nadie. Yo en este libro estoy dignificando a las víctimas aún después de su muerte. Yo estoy diciendo, vamos a hacer un eco para que sean escuchadas y que alguien se preocupe por ellas. Y yo lo estoy haciendo. Yo quiero ser el portavoz de las víctimas. Su servidor también tengo una fundación que se llama Fundación Pro Víctimas en el Delito, que está en Toluca. Y me estoy proponiendo hacer todo esto en favor de las víctimas, porque realmente no hay nadie que quiera realmente ver a las víctimas. En ese punto yo creo que la ciudadanía es obvio que tenemos que unirnos, que hacer cosas. Ustedes como en la parte de el marco jurídico, los abogados, los comunicólogos, como tú decías, no somos todos, ¿no? Pero sí los medios de comunicación a veces ponen sus pilas a situaciones que no debería de ser, ¿no? Porque les dan no deberían de darle este tipo de foro a este tipo de gentes. Pero tú dices, desde esa labor social, tú tienes una asociación civil, pero yo también visualizo, no se puede solo. No. O sea, se tienen que sumar, tienen que sumar las asociaciones civiles, tienen que acercarse más, porque a veces los esfuerzos sí hay, y yo los veo aislados. Hay asociaciones que defienden a la mujer, hay asociaciones que defienden los derechos de otros grupos vulnerables, ¿no? Están así. Pero al final la problemática es general, y para que nos escuchen tenemos que aprovechar también que ante este cambio de gobierno, que esperemos que sea en beneficio, porque en cada gobierno que se da siempre estamos con la ilusión que como ciudadano ojalá vaya mejor.
En este momento votamos por otro gobierno tratando de que haya alternativas, y lo que sí sé es que se tiene un parlamento abierto porque nos han dado foro para participar. Sí, que se ve que esperamos que sea incluyente lo que realmente ustedes están haciendo su labor y están proponiendo, porque a veces no es que nada más lo escuchen a uno, sino es que realmente tomen las ideas. Es correcto. Tú ya te has acercado, ¿no? Sí, yo tuve la fortuna, como cuando iniciaste la transmisión, comentaste algo de la diputada federal Tere Maru Mejía. Decíamos que ella hizo los foros, tuvo la gran sapiencia de llevar a cabo los foros, tomando en consideración las propuestas que yo hago en este libro que se llama El juez de la víctima, y me parece muy bien que ojalá que esta labor que está haciendo tan noble, de verdad que llegue a algo benéfico para las víctimas, y que sea una iniciativa de ley, porque esto tiene que llegar a culminar a algo bueno, porque si nada más es un libro y es una propuesta y no se tiene el apoyo de los legisladores, pues de nada va a servir. Considero que hago unas buenas propuestas, considero que podemos combatir muchos delitos, incluyendo la trata de personas, el bullying escolar, el bullying laboral, la trata de personas. Hay muchas cosas que yo les estoy dando aquí el remedio a las autoridades. Muchos temas, porque al final todos los que estás citando son víctimas. Sí. Todos son víctimas. Yo fíjense, ¿cuántos hemos visto que los padres biológicos y los padrastros maltratan a una criatura de 2 o 3 años y pasan en las redes sociales? ¿Ustedes creen, tú crees que una criatura de esa edad va a acudir ante la agencia del Ministerio Público a denunciar? ¿Tú crees que nuestras leyes no necesitan tomar otra situación, velar realmente por las víctimas? Yo estoy proponiendo que cuando sea una situación de esta naturaleza pueda acudir la abuelita, la mamá, la tía, la vecina a denunciar los hechos, y no necesariamente ante el Ministerio Público, que solicite ante el juez de la víctima la protección de ese menor y que lo sustraiga del hogar agresor y lo mande a la casa de la víctima. Y así, ¿cuántas víctimas vamos a...? Yo iba a ir, precisamente iba a ese tema, porque van a decir, bueno, sí existen dependencias donde puedes llamar y hacerlo, pero regresamos a lo mismo. ¿Qué tan efectivo es? ¿Qué tan inmediato es? ¿Qué tan en la realidad puede ser? No. Porque a veces no, una denuncia se tiene que atender inmediatamente, porque el tiempo puede significar el daño a un niño, como tú dices, el daño a una mujer, el daño al anciano, cualquiera de las personas. Fíjate, José Luis, no sé si vamos con tiempo. Sí, de hecho. Les voy a comentar una situación que yo manejé hace tiempo. En un asunto de guardia y custodia, la mamá pedía la custodia total de uno de sus hijos, porque el papá los estaba maltratando tanto a ella como el menor, y los maltrataba, los amenazaba. Van ante el juez familiar y le solicitan la protección, le solicitan que le dé a ella la custodia definitiva del menor, porque está sufriendo fuertes lesiones. Y dice el juez, ¿sabes qué? Tu notificador, valga la redundancia, ve y notifícale esta situación, este acuerdo. Pues se le hizo fácil al demandado y no está. Vuelve a recaer otro acuerdo, regresan y hay que ir a notificarlo. Pero en ese tiempo, ¿qué crees? Este señor se pasó sabiendo que lo iban a notificar, fue y mató a la mamá y al niño. Son tiempos importantísimos. Así es. Y que ahí el juez de la víctima debe de tomar las acciones de inmediato. Cuando vea un peligro para las víctimas, de inmediato deben de acudir ante ellos y refugiarse en la casa de las víctimas. Aquí les estoy dando muchas cosas que podemos combatir mucho los delitos. Sí, yo veo esta parte como el juez de la víctima, como tú le dices, como un seguimiento y me regreso, un seguimiento a lo que tiene que hacer porque ya está el MP y tenemos el juez de las etapas en el juicio procesal, ¿no? El juez la primera etapa, ¿no? La etapa inicial. Tenemos ahí luego la etapa intermedia, ahí ya intervinieron 2 jueces, ¿no? Luego ya tenemos la de sentencia, nos vamos a la de ejecución. Ajá. Aquí en este procedimiento el juez de la víctima
¿dónde entraría? Mira, el juez de la víctima se va a encargar única y exclusivamente de la reparación del daño y para prevenir los posibles daños que le pudieran causar a las víctimas. No se va a meter en lo más mínimo en el proceso penal. Acuérdense que tenemos un juez de control, un juez de garantías y un juez de ejecución de sentencias. Pero todos para procurar que se le imparta justicia al incriminado. Y la víctima no pasa a ser más que un testigo en todo proceso penal. Sí, porque ahí este juez de ejecución, en teoría, es el que tendría que dar seguimiento a que a la reparación del daño, ¿no? Sí. Imagínate, el juez de ejecución de sentencias le va a dar la oportunidad al incriminado, al sentenciado. Pero no consideras que es una situación que vulnera las garantías de las víctimas. ¿Por qué no escuchan a las víctimas? Si van a un juez de ejecución de sentencias y va a haber algún beneficio para el sentenciado, vamos a llamar a la víctima a ver si ya sanó de sus lesiones. En un secuestro, dime cuándo va a sanar una víctima de su problema psicológico. Sí, es un punto que en un homicidio, las víctimas colaterales, los familiares, ¿tú crees que van a sanar de la pérdida de su familiar? ¿Y por qué no los llaman? En ese punto ahí, para ahorita irnos a comerciales, ¿verdad, Cris? Un poquito ahí. Nada más quisiera marcar, porque es acorde a lo que es el procedimiento. En la reparación de daños, en lo que estamos ahorita en la materia penal, tenemos los procedimientos que podemos manejar, que tenemos el ordinario, el abreviado y procedimientos especiales, ¿no? El de medios alternos, ¿no? Acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso. Abreviado y acuerdo reparatorio, suspensión condicional de proceso, procesamente requiere en este tipo de salida la reparación del daño. Uh-huh. Si nos damos por el ordinario, ya hasta llegar a ejecución, reparación del daño. También tenemos algunos otros mecanismos aquí, alternativos de solución de controversias, que son como conciliación, mediación, juntas restaurativas, pero en todo siempre estaremos preponderando que tiene que haber una reparación del daño. Claro. Y ahorita, regresando de comerciales, vamos a hablar de ese daño, que nos hagas favor de extenderlo, de detallarlo, porque a veces alguien puede tener la percepción que todo nada más es dinero. No. Y hay cosas que son irreparables, ¿no? Dependiendo del tipo de delitos, el tipo de situaciones muy especiales. Pero amigos, por favor, como ven, esta charla está muy buena. Vamos rápido porque tenemos muchos temas que queremos abordar. Y entonces denos un espacio nada más para los que nos siguen por a nuestros amigos y colegas de Facebook Live, aquí por larrazanteradio.com, su programa Comisión Jurídica. Les pide que nos esperen un poquito, y aquí en Facebook Live, por este lado, ahí seguimos aquí, desde el page de su servidor. ¿Listo, ingeniero? Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Texcoco, Estado de México, cuna de hombres ilustres como el rey poeta Nezahualcóyotl. Amo el canto del sinsontle, ave de las 400 voces. Del historiador Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, del padre Alejandro Solalinde, y donde todavía oficia misa Fray Tormenta. Vamos a ver aquí al sacerdote luchador frente al hombre bala, a ver si no le falta el respeto este bucanero del ring a Fray Tormenta. Que en México tuviéramos muchos Fray Tormenta. Texcoco, origen de Silverio Pérez. Silverio, torero estrella, el príncipe milagro de la fiesta más bella. Texcoco, lugar de la primera escuela occidental en el continente americano, lugar donde en 1521 se votaron los bergantines españoles para la conquista de Tenochtitlán, y donde ahora se ubica el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En el siglo XXI, Texcoco evoluciona y se pone a la vanguardia en el mundo de la tecnología, las comunicaciones y las redes sociales.
Texcoco está en sintonía a través de internet, gracias a la señal de laarrasanteradio.com. Lo que ayer fue historia, hoy es leyenda. 4 jóvenes, una historia. The Beatles, el tributo con Grupo Hell todos los días. 2 de la tarde, en punto. La Virulmanía por La Arrasante Radio. ¡March! Homero, ¿qué es lo que quieres? Quiero un raspado de Hawaiian Paradise. Ya sabes que a mí me gusta lo natural. Hay de fresa, mango, tamarindo, guayaba, limón. Ay, pero eso sí, que el hielo raspado esté bien frío. Hawaiian Paradise, qué buena que está. Sí, señor. Hawaiian Paradise Texcoco. Te esperamos en Allende 311, al lado de la Senaduría de las Vías. ¿Estás en busca de una opción educativa de calidad y accesible? Entonces, la Universidad Texcoco de Mora es para ti. Escuela preparatoria. Porque estamos comprometidos con la sociedad y la innovación educativa, contamos con profesionales experimentados, instalaciones seguras y de primer nivel y excelentes programas educativos. Si quieres saber más, comunícate con nosotros. 01595-688-1350 o visítanos en Josefa Ortiz de Domínguez, número 704, Colonia Santa Úrsula, Texcoco. Y en nuestras redes sociales, UTEM, Universidad Texcoco de Mora. La música ejerce una importante fuerza emocional sobre las personas y hay canciones que transmiten historia. Soy Dani García y te invito a que me escuches todos los miércoles de 3 a 5 de la tarde en Tropicaleando a través de laarrasanteradio.com. La Arrasante, para todo el mundo. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente estamos de regreso, ¿no? Aquí una charla y aquí en este descanso para tomar un poco de agua, bueno, porque pues, tenemos muchos temas por hablar. De entrada nos vamos a quedar, lo que nos quedamos fue que a veces pensábamos que la reparación del daño nada más es económica y ahí el maestro es a donde nos va a hacer la aclaración de qué otra situación. Bueno, aunque sí, gracias José Luis, nuevamente muchas gracias. Aunque si bien es cierto, la reparación del daño económico es un paliativo para el dolor de las víctimas, pero no, yo creo que muchas veces no es la razón que persigue las víctimas en los delitos. Yo les voy a poner tengo muchos ejemplos que podría decirles. Por ejemplo, en la reparación del daño de una violación o de un secuestro, ¿cuál sería? ¿Tú crees que ese tipo de injustos penales, las víctimas, una violada a la cual se le impuso la cópula en forma violenta, va a olvidar ese momento tan traumante? ¿Ustedes creen que con ir a 2 o 3 meses a donde las manda el Ministerio Público, el juez, y las mandan a terapia, ¿ustedes creen que sana en ese tiempo? Yo creo que es un momento que jamás van a olvidar en toda su vida. Por eso, en mi libro yo propongo en la casa de la víctima va a haber terapeutas especializados para que las traten todo el tiempo que sea necesario. Se requiere. Todo el tiempo que se requiera y que necesiten, hasta que ellas puedan decir, puedo ya regresar a mi vida porque ahora me siento un poco mejor. En los secuestros. Perdón, ahí te voy a decir, tocando ese tema para no cambiarlo, seguir al otro, ¿no? Dice, lo psicológico, seguirlo. Ese daño psicológico la va a privar a lo mejor de ir a trabajar, de integrarse, y económicamente, ¿quién la va a apoyar en lo que ella se puede reintegrar? Es una realidad. Es ¿no? una muerte social. La volvieron a salir de su trabajo, a lo mejor tomó un taxi, quedan con un terrón a volver a hacerlo o trabajar ahí. Miren, yo creo que uno de los delitos más denigrantes para mí es la violación. Porque vamos a ejemplificar una niña de 8 o 10 años o un niño que es violentado. Toda la vida le va a tener miedo al sexo opuesto. No va a poder hacer una vida feliz, completa, sexual. Todo el tiempo va a tener efectivamente miedo a estar solo, estar que alguien se le acerque.
Y eso va a ser toda la vida. Pero, ¿qué necesitamos? Creerle a los niños. Cuando nos digan que han sido tocados, que han sido violentados, creerle. Porque muchas veces los adultos no le creen a los niños. Ahí hay que poner un alto. Ignoramos las señales. Ignoramos las señales de alerta que nos están mandando. Ahí es lo que debemos de hacer. Las mamás, los familiares deben de tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los delitos sexuales? Por lo regular se dan dentro del núcleo familiar, dentro del seno familiar. Se da por parte del papá, del padrastro, de los hermanos, de los tíos. Lamentablemente sí. Y se quedan callados por amenazas. Imagínate, puede ser una violación. ¿Cómo empiezan estos delitos sexuales? Empiezan por actos libidinosos, que son tocamientos, manoseos, besos, y de ahí va agrandando, hasta que le imponen la cópula al paciente en el delito, al niño, a la niña. Pero ¿qué pasa después? Hay algo más grave. Para callar su delito, ¿qué pasa? Los matan, los privan de la vida. Y ahí, ¿qué se hace? Muchas veces los propios familiares conocen lo que está pasando y se quedan callados por miedo o porque no quieren denunciar. Por eso considero que este juez de la víctima va a tener mucha fuerza para apoyar a las víctimas, para que realmente las víctimas sepan que hay alguien que las va a apoyar. En esos puntos que marcas, que realmente duros, pero es una realidad la que vivimos. Y no, yo consideraría también que creo que dices, a veces de la casa no se denuncia porque pues, no quiere que se vaya el papá, no quiere que es tu tío, ¿cómo crees? Sí. Pero yo creo que se ha perdido un centro de monitoreo muy importante, cuando menos en la etapa que están, en la etapa escolar. Porque yo digo, ¿por qué no están los psicólogos en las escuelas? ¿Sí? ¿Por qué no hay un psicólogo para que el maestro también tenga cierta capacitación, que deben de tenerla, pero una capacitación más profesional, que pueda identificar ciertos factores? Dice, el niño está teniendo unas conductas raras, entonces, ¿sabes qué? Se le llama una psicóloga que obviamente lo va a tratar en confianza, va a detectar ese tipo de cosas y se reporta a una autoridad, que igual puede ser aquí esta misma casa que tú dices que está para este tipo de situaciones, o me van a decir, oye, es que eso ya existe, que a lo mejor ya están las dependencias para eso, pero regresamos, la funcionalidad puede existir en donde se reporte, pero en los colegios yo no he visto que realmente existan esos psicólogos que deberían de Fíjate, les voy a manejar lo que es el bullying escolar. En el bullying escolar es con referencia a esto. El bullying escolar empieza con los mismos compañeros, con los mismos maestros, hasta en la misma casa nos empiezan a hacer burlas del bullying, lo que es la carrilla, otras cosas que se le llamaban. ¿Qué pasa? Muchas veces el niño victimizado cambia su estatus jurídico de víctima a victimario, o terminan suicidándose porque no tienen el apoyo de ninguna autoridad. Los maestros de la escuela tienen la obligación de apoyar a este tipo de víctimas. No sé si ustedes vieron en redes sociales que un niño golpeó a una niña. El niño se ve que tenía una preferencia sexual diferente, pero nosotros nos dieron una imagen donde el niño golpea a la niña, pero después pasaron otro video donde esta misma niña junto con otras dos niñas golpearon a este niño. Entonces se cansó de que lo estaban agrediendo y cambia su estatus jurídico de víctima a victimario. Y pueden pasar otra cosa, José Luis. El niño, ante la desesperación de estar sistemáticamente maltratado, violado, maltratado, ¿qué otro camino le queda? Suicidarse. Y eso es lo que debemos de hacer, tener el suficiente cuidado, como dices tú. Los maestros, los directores deben de ver que existe un peligro, que hay un psicólogo especializado, que hay una alerta roja y hay que mandarlo con el psicólogo. En la casa de las víctimas va a existir eso. Ese es mi sueño dorado, que en mi fundación exista todo eso. Si las autoridades no pueden, voy a hacer todo lo posible para que eso sea y de viable. Hecho, en tu fundación ahorita todavía no está todo lo que tú propones, pero en tu fundación
se pueden acercar a alguien y tú Sí. las puedes canalizar, porque realmente parte del programa de esto es que de visión jurídica es darles una visión para que ellos puedan aplicar en su favor el derecho y que sepan en dónde se pueden comunicar o en dónde está tu fundación, cómo pueden llegar a ti. La fundación se llama Fundación Pro Víctimas del Delito, que lleva mi nombre, Gabriel Vicente Farfán Rivera. Yo, si tú me permites, te voy a dejar algunas tarjetas para que pues les hagamos llegar cualquier situación. Y efectivamente, ahorita empezamos a funcionar, José Luis. ¿Estás en Facebook o tienes Estoy en algún Facebook, medio? se llama Pro Víctimas. Pueden se buscarlo, Pro Víctimas. Ay, Dios mío. Ahorita les pasamos FUNAPRO se llama. ¿Cómo? FUNAPRO. Fundación Nacional de Pro Víctimas. Ok, ahí tienen el dato. Sí. Y ahorita te dejo unas tarjetas para que... Ahorita no estoy funcionando al 100% porque es enorme el trabajo que se tiene que hacer. Pero sí los podemos ir canalizando, sí los podemos ir asesorando. Una pequeña orientación. Sin ningún lucro de por medio. Que quede bien claro, es una fundación AC, totalmente fuera de cualquier situación económica. En ese punto, perdón, también de darles herramientas. En el Código Penal Federal, el título segundo, en su artículo 30, nos habla de la reparación del daño que debe de ser integral, adecuada, eficaz, efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida. Comprenderá y te dice algunas cosas, de alguna manera hemos estado hablando en algunos puntos, a que en otros parece una utopía, porque pues lo ves así, o sea, la pretensión en la realidad de facto no se cumple, ¿no? Pero bueno, dice la restitución, puede ser la restitución de la cosa obtenida por el delito, y si no fuera posible el pago del precio de la misma, puede venir la indemnización del daño material y moral causado, incluyendo la atención médica y psicológica, cosa que estamos hablando. Al caso concreto, sabemos que hay situaciones que realmente pecuniariamente, o sea, en dinero no se pueden. Nada más nos queda la parte del tratamiento, los gastos médicos, porque en algunos casos son gastos médicos, resarcimiento de los perjuicios ocasionados, ¿no? Eso está, pues, lo que dejó de ganar por no estar en el trabajo, el dinero, ¿no? Pago el costo de la pérdida de las oportunidades, a veces hasta la disculpa pública, ¿no? Son medios que encontramos. Les repito, los artículos en que puedan encontrar esto es en nuestro Código Penal Federal, en el artículo 30, también en el artículo 30 bis, dice, tienen derecho a la reparación del daño, en el siguiente orden, te habla del ofendido y todos los demás que pueden ingresar ahí. Quienes tienen derecho a la... ¿Cómo se fijará la reparación será fijada, dice, por un juez, según el daño que sea preciso a reparar con base artículo 31. Me estoy yendo un poco rápido, pero porque la situación de tiempo, pero ahí tenemos en el 31 bis también, y están obligados a reparar el daño en los términos del artículo, está en el artículo 32, ¿no? Quienes también hay una obligación ahí en caso de que alguien no responda, porque se dan todos, en esto es un universo de cosas que se pueden involucrar. El derecho es realmente amplísimo. Estarlo metiéndolos, yo creo que vamos a tener que tener otro programa para seguir con esto. El artículo 34 también nos habla sobre la reparación del daño. Y por último, para seguir aquí, en lo que es aquí en el Estado de México, porque bueno, pues nuestra normatividad y códigos, pues también ahorita en la parte está en el Código Penal, pues lo tenemos todavía por estados. También estamos en una situación de que debemos de transformar, y esto debe ser unificado, como es el procesal, y en penal, y también en materia civil y familiar tenemos que ir a eso. Pero les diré que dice, está en el capítulo 3, en su título primero del Código Penal del Estado de México, que es el artículo 26, y te habla sobre la reparación del daño, cómo debe ser plena, efectiva, proporcional, en base a la gravedad del daño causado, la afectación. En términos generales, también hay varios incisos que te explican, de acuerdo a la diversidad y al tipo de delito, pues te va guiando, ¿no? Entonces, repito, Código Penal del Estado de México, podrán encontrar ahí, en lo que es el artículo 26, una guía. Créanme que no se necesita ser abogado para a veces interpretar, ¿no?, lo que tenemos derecho. Creo que es bueno que uno como ciudadano, como víctima, a veces podamos leerlo. También el Código Nacional te maneja algunos artículos que hablamos hace ratito de cuando hay salidas alternas y juicios abreviados ahí. Y yo ya nada más quería, en parte ya hablamos de que
La Suprema Corte de Justicia también está sacando tesis, jurisprudencias que están hablando ciertos conceptos. Nuestro derecho está evolucionando, como debe ser, está cambiando. También tenemos profesores que gracias que su experiencia y esa práctica que han tenido en el aparato judicial, que yo te agradezco mucho que seas tan abierto. Yo sé que en general no podemos marcar que todos los MSPs o que todos son malos, ¿no? Y todos los médicos son malos. Realmente no, pero sí en una generalidad, y ese es el problema de nuestro país. En una generalidad es muy difícil que alguien te diga, oye, yo fui, me atendieron bien y pasé pronto y viví una situación. En una generalidad no lo es, ¿no? Y yo ahí ya me hago una pregunta, quisiera saber por qué. La situación, hay algo que fue el tema de este cambio de gobierno y no coincido, pero ya existía desde cuándo, no destaparon nada, es la corrupción. Entonces, mientras que siga la corrupción en los MP, y si de arriba, a título personal lo digo y lo pienso, que le siguen pidiendo ciertas situaciones, están preocupados más por recibir dinero que realmente que por atender. Así es, maestro. Fíjate que he tenido la oportunidad de estar en diferentes instituciones, que para mí ha sido un gran honor. Sin embargo, pues yo veo que efectivamente las instituciones les falta mucho. Si nos damos cuenta, y ojalá y lo tomen en consideración, ¿cuántas averiguaciones previas quedaron sin resolverse a la fecha? ¿Cuántas carpetas de investigación viven el sueño de los justos? ¿Cuántas ofendidas, cuántas gentes han denunciado y ni siquiera las han mandado citar? Yo lo sé que existe mucha demanda. Desgraciadamente hablaste de corrupción. Sí, impera la corrupción fortísima. Estamos ante una situación adversa de que nosotros muchas veces queremos que se nos haga justicia, pero nos topamos con una gran pared que es la corrupción, y que nada, la maquinaria no camina, dicen los abogados, si no la motivamos. Sí, y eso, desgraciadamente, tú vas a cualquier, y a nivel nacional, vas a cualquier fiscalía y necesariamente tienes que abrirte. Donde vayas. Sí, ahorita estamos hablando, pues sé que si no das dinero no hay justicia. Es correcto. Sí, tienes que estar ahí. Y aparte, bueno, como ven, los temas es una espléndida charla con el maestro, pero bueno, no me quiero que termine nuestro programa, que nos hace favor de seguir, que nos abre brevemente de sus obras. Una de ellas es la contraseña perfecta e infalible. ¿De qué habla su obra, maestro? Yo ya no sé. Este libro habla sobre manejar una huella y una contraseña perfecta e infalible. Muchas veces nos roban nuestra identidad. Cuando vamos al cajero automático, nos roban la contraseña. Vamos a manejar el cajero automático con nuestras huellas dactilares de los dedos y con el iris, que son infalibles. Va a ser un candado perfecto, porque si no abre las huellas dactilares y el iris, no nos va a dar el número de cuenta, y ya no vamos a necesitar NIP. Esa es una. Y la otra, cuando vamos al Facebook, necesitamos entrar con nuestra contraseña. Todas las computadoras, con tanta tecnología que existe, igual van a obedecer a nuestras huellas dactilares y a nuestro iris del ojo. Perfecto. Entonces, es viralizarlo más, porque esa tecnología existe, pero no se ha viralizado como se debe. Sin decir el nombre, hay un banco que sí lo hace, pero los otros no. Sí. Y yo creo que es una buena medida de ahí. Tenemos otro que es Mi despertar en prisión. Es un libro que para mí pues me costó mucho hacerlo. Se vienen muchas cosas de mi niñez, no es una biografía, es algo que me inspiró. Este niño nace y crece dentro de prisión y ve todo lo que sucede dentro de la prisión, y así crece. Yo en una ocasión, cuando estaban postulándose algunas candidatas para diputadas, ella dijo:
que quería hacer algo por los niños de prisión, y yo me levanté, diputada, candidata, pues fíjese que yo ya escribí ese libro que se llama Mi despertar en prisión, y aquí estoy previniendo el delito. ¿Cómo? Cuando un niño nace y crece dentro de prisión, crece resentido con la sociedad. Pero si nosotros, como sociedad, le damos la oportunidad de que sea un hombre de bien, pues vamos a prevenir los delitos. Aquí estoy manejando que se crea una casa afuera de las prisiones, donde una mujer que está gestando desde el 3er mes de embarazo hasta que el niño egresa o que tenga la edad suficiente para irse a otra institución, no vea lo que es estar dentro de la cárcel, que no compurgue una pena que no le corresponde. Son niños invisibles. Esa casa va a estar sin rejas, sin custodios, para que el niño realmente viva como es un hogar. Aquí vamos a prevenir muchas cosas y vamos a dignificar esas criaturas llamadas malamente invisibles. O sea, está una casa ahí dentro de la misma prisión, pero que no refleja una prisión. Afuera de prisión. ¿Y el control sobre en este caso las mamás tendrán que salir? No, las mamás van a estar adentro, pero no haz de cuenta que van a vivir totalmente ajenas a la prisión, para que los niños no se les quede. Acuérdate que los primeros 5 años de toda criatura son formadores, así lo maneja Jean Piaget, Sigmund Freud. Ya te entendí. Sí, eso es es una prisión, pero realmente que no parezca prisión. Perdón por la analogía, pero es una situación, sí, es crear un centro donde no pueda salir de ahí, pero que no esté viendo esas conductas del niño y de alguna forma. Imagínate cómo cuando nace cada niño en prisión, el primer olfato que percibe es el olor nauseabundo de las cárceles. El ruido de las cárceles, crujir, las groserías, las maldiciones de las celadoras, de las propias custodias, de las propias compañeras. Y aquí volvemos a hacer paréntesis, hablamos, o tendremos para otro programa, hablar de toda la corrupción y por qué no funciona como debe ser el ideal y las propuestas que hay de cómo debe funcionar, porque aquí es todo lo que tú dijiste realmente. El castigo no nada más es estar privado de tu libertad, esas son las condiciones en las que viven y llevar a eso a unas criaturas a que juntos llevarlos, están ahí. Y nada más te comento rápido, este libro ya me fue galardonado y estoy haciendo obras de teatro con este libro. Ya ha sido un éxito tremendo, Pues aquí en la estación estamos abiertos para cuando haya alguna presentación, alguna obra. Yo sé que al público le interesaría acudir seguramente porque es un tema de ahí doloroso, también muy doloroso. Sí. Tengo 2 poetas, perdón José Luis, tengo 2 poetas que interpretan y lo hacen maravillosamente. Ya me fue galardonado. Qué pena, bueno, qué suerte por el libro y qué pena que sigamos hablando, que cambiamos hablamos de otros delitos y todos son, duelen muchísimo a la sociedad, todos son de una preocupación extrema, ¿sí? No hay quien se salve y todos con una situación dicen, y siguen en leyes especiales y queremos ampliar y la prisión preventiva y queremos más y queremos cosas, pero realmente es que mientras que no hay una prevención y eliminemos corrupción para que las cosas se lleven, los juicios y el debido proceso, porque el sistema para mí es bueno. Sí, es bueno. El problema es que no se lleva como se tendría que llevar. Y maestro, perdone por la situación, pero me gustaría que nos hablaras también. Sebastián. Solo Dios me hará justicia. Lo presento aquí para que lo vean. Sí, este es un libro en el cual yo tuve la oportunidad de haber platicado con la gente del Ministerio Público que conoció ese asunto. Sí. En la cual se trata de un niño de 9-10 años que vivió con su padrastro y que su padrastro lo maltrataba sistemáticamente, En un momento dado, el padrastro estaba violando a una de sus hermanas. Él, por impedirlo, lo mató, lo privó de la vida, y aquí se ve la corrupción tan tremenda que impera en el Poder Judicial, porque hubo un juez que lo dejó libre y una segunda instancia donde revocaron esa sentencia absolutoria, pero desgraciadamente ya se había dado a la fuga el sentenciado. Y ahí, ¿cómo reparas el daño? ¿Cómo resarces
ese daño que le hicieron al niño y a la sociedad. El punto que nos faltaba y el crucial, ¿no? La muerte, ¿cómo la reparas? ¿Cómo reparas la muerte, no? O sea, ya la persona ya se ha ido, ¿no? Ya nada más queda el daño a sus familiares y todo ese tipo de cosas, pero el daño a la persona ya es un daño irreparable. Aquí es importante que pues la pareja sentimental de toda persona pues apoya a sus hijos, porque el que lo mató fue el padrastro y la mamá apoyó a su concubino. Cada vez a veces los noticieros muchas veces nos venden otro tipo de cosas, pero no sé, en el caso particular te sientes a volarte los zapatos, agarras el periódico y ves el México claro, real, no. ves Sí. el México real Sí. y ves lo que está sucediendo ahí y dices, no puede ser, ¿no? Y cuando te dan los porcentajes de lo que realmente está según son los datos que está afectando a la ciudadanía y lo que está recogiendo el gobierno, las entidades y dice, no puede ser, o sea, no hay persona que tú no te acerques y le digas, yo le digo a Cristian, le digo a ti, me pregunto a un amigo, todos hemos sufrido este tipo de situaciones y lamentablemente, bueno, pues también ya perdimos el deseo de hacerlo porque no tenemos confianza en las autoridades para ir a denunciar. Correctísimo. Ya pierdes esa situación, dices, ¿qué hago? A veces te va peor, vas y denuncias y resulta que como están vinculados, Coludidos. le avisan y te va peor, ¿no? Pero bueno, Gabriel Vicente Farfán Rivera, maestro, aquí tus obras literarias, qué bueno que nos sigues compartiendo. Hablamos del juez de la víctima por su dignificación y reparación del daño, Mi despertar en prisión, temas dolorosos pero reales, el de Sebastián pues no se diga. Aquí Cris, que es nuestro ingeniero, ya casi lo veo, pues es normal, ¿no? Sí te aflige, ¿no? Estar hablando de esto y fíjate, nada más es una conversación. Vivirlo, que las víctimas de manera real, sufrirlo, es otra cosa. Así que para cerrar, si nos quisieras comentar algo en particular, lo que tú desees. Gracias. Nos fue el tiempo así. Sí, pero rapidísimo. Pues fíjense que todos hablamos de víctima y todo el mundo da un concepto general de la víctima. Pero realmente los abogados o la sociedad, ¿sabemos qué es una víctima? Somos muy fríos y nos vamos a la literalidad de los libros y víctima y vemos un concepto. Pero ¿quién ha visto una víctima? Yo la he visto. Yo la he visto llorar, yo la he visto desangrarse, yo la he visto cómo ha sido victimizada, cómo ha sido burlada, cómo los incriminados o la otra parte, lejos de ayudarla, cuando va y denuncia los hechos, siguen agrediéndola. Esa para mí es una víctima, no lo que existe en el libro. Hay muchos conceptos de víctima. Pero ¿qué debemos de hacer los abogados? Los abogados no nada más tenemos la obligación de ir a sacar a un borracho a la cárcel. Los abogados tenemos la obligación de hacer leyes, de promover leyes para que lleguen ante los legisladores, hacer propuestas legislativas para que ellos sean nuestra voz. Los abogados tenemos esa obligación, no nada más es pasar por una universidad y olvidarnos. Debemos estar en constante estudio y ver hasta dónde podemos llegar como abogados. No pasar desapercibidos en esta vida, dejar una huella. Yo dejé ya varias semillitas y yo no quiero ningún premio ni quiero nada económico. Yo de verdad que deseo que se dignifique a las víctimas, que mis libros lleguen a donde tengan que llegar y realmente se haga algo por las víctimas. Voy a luchar con mi fundación, voy a luchar sin agredir a nadie para que esto llegue a lo más alto. Y yo le agradezco a la diputada Tere Mau y a la diputada Xochitl Flores que me han apoyado en ese sentido, de que están viendo la viabilidad para que mis propuestas sean un tema de iniciativa de ley. Y de aquí, por ejemplo, el de la contraseña perfecta e infalible, vamos a acabar con la trata de personas, con la desaparición forzada de personas, vamos a acabar con el robo de vehículos, con las llamadas telefónicas que nos hablan de los penales. Se va a acabar mucho la delincuencia, pero se necesita que la autoridad pueda apoyar en eso. Ese es el llamado. Y aquí ya no nos interesa si es de color verde, rosa, azul y todo. Es cierto que yo también sé el apoyo que da la diputada, es real y ojalá que otras también se sumen, otros también,
porque esto es una situación de todos, no estamos exentos nadie, ni el rico, ni el pobre, ni que es diputado, a todos nos pasa, a quien sea nos sucede. Gabriel Vicente Fermán Rivera, maestro, agradezco tu valentía, tu sencillez, esa honradez con que hablas de estos temas, ¿sí? De verdad que fue un privilegio tenerte aquí. Amigos de La Rasante Radio y que nos siguen en el programa con Visión Jurídica, seguiremos tocando estos temas. Realmente esa es la visión del programa, llevarles una probadita de lo que está sucediendo, de que nos preocupemos, que hagamos grupo, y que también en la parte jurídica darles algunos elementos para que pues se acerquen y no, ahora sí, perdón con la situación, que no estemos tan ignorantes a este tipo de problemas, y sobre todo que conocen dónde es la herramienta donde se pueden acercar y leer, ¿no? Maestro José Luis, muy Cris, amable. ingeniero, muchas gracias por las atenciones. Estamos ahí, ¿no? Es tuyo aquí. Gracias, José Luis, muy amable. Buenas tardes. Hasta luego.